Buenas noches. Dos cosas que no son formalidades. En principio, agradecer mucho a quienes organizaron esto por la invitación. Para mí es un gran reconocimiento, un honor estar con ustedes y compartir un poco de lo que yo conozco con quienes están organizándose y luchando contra este sistema. Y una felicitación. Yo no es la primera vez que vengo a una actividad con algunos de los grupos que están aquí y veo que año tras año que nos encontramos somos muchos más, y eso es motivo también de gran alegría de mi parte. Mi rol en este panel es un poco comentar ciertas cosas generales respecto de la juventud y la política y hacer marcar algunos eslabones en la historia de la militancia juvenil en la Argentina y quizás algunas notas sobre algunas experiencias a nivel internacional que vale la pena tener en cuenta. La juventud, como ustedes sabrán, quizás por experiencia propia, en todo el mundo, el capitalismo destina los peores empleos, en general, a los jóvenes. Y no solo que destina a los jóvenes a esa situación de peores empleos o tener tasas de desocupación más altas. Acá al lado hay una persona del grupo de familiares y amigos de Luciano Arruga. La juventud es uno de los sectores de la sociedad más criminalizados y más estigmatizados, ¿sí? Y ese es un dato, hay datos duros sobre eso, ¿no? Si uno agarra, por ejemplo, se fija la composición carcelaria, los jóvenes ocupan un lugar en la población carcelaria muy importante, ¿sí? A su vez también es verdad que los jóvenes, a lo largo de la historia moderna, por poner un coto al asunto, ¿sí? han tenido en todos los procesos de crisis, de revolución social, tanto los jóvenes como las mujeres han tenido gran protagonismo, mucho más protagonismo que el que tienen en épocas de dominio estable, ¿sí? Vieron que en general la historia más tradicional, que es la historia de los grandes hombres, ¿no? Pero resulta que cuando la sociedad se empieza a mover, los que entran en la escena son los pobres, son los campesinos, son las mujeres, son los jóvenes, ¿sí? Entonces, los jóvenes ocupan en muchos de los procesos políticos críticos, trascendentales del siglo XIX, del siglo XX y también del siglo XXI, ocupan lugares muy importantes. Hay que marcar una cuestión que es importante, que a veces nosotros no la conocemos de esta manera, pero que el sinónimo casi que entre militancia juvenil y militancia, digamos, de izquierda, de las variantes que sea de la izquierda, eso es algo que tiene una historia muy ligada al antifascismo, ¿sí? Y luego a la política desde la Guerra Fría en adelante. Han habido antes expresiones juveniles que no necesariamente a nivel internacional y también a nivel nacional, no necesariamente en esta mesa y en este encuentro cualquiera de nosotros reivindicaría, ¿se entiende? Es decir, han habido jóvenes de derechas, militantes, aguerridos, ¿sí? Y realmente eso forma parte de la historia de las militancias juveniles, ¿sí? Pero es cierto que del antifascismo en adelante, ¿sí? ha habido un largo recorrido de militancia juvenil con una impronta que tiene dos o tres elementos bastante salientes a nivel internacional, y también en Argentina ocurrió así. Una gran impronta antiimperialista, ¿sí? Les voy a hacer, dos o tres menciones para que se ilustren un poco de lo que estamos hablando. Todos conocemos a los japoneses por su disciplina, su orden, inclusive
cuando hay alguien de derecha que nos quiere decir que no hagamos huelga, nos dicen, hagan huelga como los japoneses, trabajen de más. No sé si escucharon alguna vez esa estupidez. Bueno, el movimiento juvenil japonés en la posguerra fue muy radicalizado, ¿sí? Hay una organización estudiantil que es la Sengakuren, ¿sí? Hicieron, escuchen bien, cada 10 años, desde el 48 que se firmaron los tratados japoneses estadounidenses para la presencia militar de Estados Unidos en el Japón, en el 58, en el 68 y en el 78 prácticamente paralizaron las grandes ciudades los jóvenes japoneses, ¿sí? Y cuando les digo que paralizaron las grandes ciudades, no solo las paralizaron de una manera pasiva, sino todo lo contrario, muy activa, ¿no? Ganaron las calles los estudiantes japoneses contra la presencia norteamericana, contra, ¿sí?, el imperialismo. Digo, países tan lejanos como el Japón, piensen aquí, estamos hablando de años 68, ¿sí? Falta un año para el Cordobazo. En la Argentina también tuvimos enormes experiencias juveniles, ¿sí? Nuestro país tiene una peculiaridad dentro de las historias de la militancia juvenil, estudiantil, etc., que es que muy tempranamente tuvo un movimiento juvenil que trazó, ¿sí?, una tradición ideológica, política en la vida universitaria, en la educación en Argentina, que fue la reforma del 18. Una tradición, muchas tradiciones alrededor de la reforma, ¿sí? Pero lo interesante de la reforma, ¿sí?, es que ese legado anticlerical, democrático en la educación, procientífico, ¿sí?, ese legado por la autonomía de la educación respecto del Estado, que ustedes saben que cuando hay un Estado burgués siempre es importante pelear por la autonomía del Estado burgués, porque a la burguesía le gustaría que nuestros centros de educación que fueran, la utopía burguesa, lugares donde nos enseñan a hacer hamburguesas para venderlas en McDonald's con los contratos basura que nos hacen ahora a la gente joven, ¿sí? Entonces es importante esa tradición de la reforma en la política universitaria argentina, ¿sí?, y para la historia de la juventud en Argentina. Esa tradición de la reforma va a empalmarse con un ciclo de radicalización, ¿sí?, en los 60, que es un ciclo a nivel internacional y que en Argentina es muy importante porque es uno de los países, Argentina, donde tiene mayor acercamiento la juventud universitaria con los trabajadores, ¿sí? Hay otros países donde esa experiencia también es muy fuerte, ¿sí? Nosotros no somos el ombligo del mundo, pero bueno, vivimos en este pedazo del mundo y tenemos que saber también lo que pasó. Italia es otro ejemplo, ¿sí?, donde hay una amalgama obrero-estudiantil enorme, ¿sí?, con un surgimiento de una generación de revolucionarios en los 60, los 70, muy importante, ¿sí? Y otros países de América Latina también tuvieron experiencias muy importantes, ¿sí? En México, en la famosa masacre de Tlatelolco, hay un movimiento de lucha muy importante durante el año 68 contra el gobierno del PRI, el partido que todavía gobierna México, ¿sí? Así que imagínense. Hay un movimiento de lucha que empieza en julio del 68, y ese año había una peculiaridad en la coyuntura mexicana, que era que a mediados de octubre empezaban los Juegos Olímpicos en Ciudad de México. Y en un momento el gobierno mexicano, que ya no sabía qué hacer con los estudiantes en las calles, les voy a hacer algunas anotaciones. En 2 meses hicieron 4 o 5 marchas de más de 100.000 personas, ¿sí? Hay algunas marchas que llegaron a 300.000 personas en el Zócalo de la Ciudad de México. Bueno, no sabían qué hacer, se mandaron una masacre, ¿sí?, que es conocida como la masacre de Tlatelolco, ¿sí?
Otro país muy importante, donde fue muy importante el movimiento estudiantil, y casi que les diría la principal resistencia a la dictadura, es en el Brasil. Año 68, el Brasil. Vieron que cuando la gente habla, o no sé si escucharon alguna vez del 68, piensan en Francia. Pero Francia fue uno de los lugares donde hubo gran agitación y movilización, ¿sí? Y en el Brasil, casi todas las universidades de las ciudades del Brasil tuvieron movimientos de lucha muy importantes durante el 68. Contra una dictadura instaurada en el año 64, que sirvió de modelo, al menos para la prensa, para el golpe de Estado acá en el 66, del cual hace pocos días se cumplieron 50 años, el golpe de Onganía, ¿sí? En la Argentina, el golpe de Onganía, ¿sí?, atacó de manera directa a esa tradición que yo les contaba del reformismo universitario. Que quiero que quede claro, es por la reforma universitaria. Hay reformistas universitarios que están a favor de la revolución socialista y reformistas universitarios que están a favor del parlamentarismo burgués, ¿sí? Es decir reformista en sí mismo no determina una identidad política general. Pero ese reformismo universitario, atacado con la supresión de la autonomía, ¿sí?, atacado con una serie de represiones muy tempranas que cuestan la vida, entre otras personas, de un estudiante cordobés que es Santiago Pampillón, muy temprano, a 2 meses de la intervención universitaria, es la muerte de Pampillón. Va a tomar fuerza ese movimiento de lucha, y en el 66, fíjense esto, es el único movimiento en la Argentina que está fuertemente contra la dictadura. El año 68 vuelve ese movimiento a las calles, y ya en el año 69 empalma en algunos hechos muy importantes. Uno es el asesinato de Cabral en Corrientes, el 15 de mayo. Eso genera una gran oleada de protestas a nivel nacional. Viene luego una revuelta en Rosario, ¿sí?, donde mueren también 2 estudiantes, caen por la represión, el 21 de mayo. Y el día 29 de mayo es el paro activo de la CGT en Córdoba, 29-30 de mayo. Ya Rosario y luego Córdoba fueron literalmente, ¿sí?, tomadas, como la ciudad tomada por los trabajadores y los estudiantes, ¿sí? Y eso hizo tambalear a la dictadura, ¿sí? Una dictadura que parecía de hierro, que parecía tener una capacidad de subordinar a todo el mundo, pronto empezó a buscar la forma de transformar, de cambiar algo para no cambiar nada, ¿sí? Es algo que nos lo han hecho muchos gobiernos y nos lo van a seguir haciendo. Bueno, ese movimiento estudiantil tuvo que enfrentar luego una medida increíblemente ingeniosa de estos tipos, que fue limitar el ingreso a la universidad, poner exámenes de ingreso. ¿Cuál fue la idea que tuvieron? Bueno, si los estudiantes hacen bullicio, si los estudiantes son un problema político, vamos a limitar la cantidad de estudiantes que pueda haber. En el año 70 y 71, en casi todos lados, la movilización estudiantil, y en muchas ciudades de trabajadores en solidaridad con ellos, logró que no se tomen exámenes de ingreso, ¿sí? Logró en muchas ciudades. Y en una ciudad peculiar, muy peculiar de nuestro país, donde fracasamos, podemos decirlo, se fracasó en el sentido de que no se obtuvo esa demanda, se obtuvo algo más importante a veces. Aún tomándose los exámenes de ingreso, se articuló una forma de organización estudiantil que fueron los cuerpos de delegados, ¿sí?
Hasta ese momento, los estudiantes tenían centros de estudiantes, agrupaciones estudiantiles, pero los cuerpos de delegados es la forma democrática más directa que pudo hacer surgir el movimiento estudiantil en el año 70 en Córdoba, y luego se expandió a nivel nacional a muchísimas universidades y facultades del país. Ese movimiento estudiantil va a jugarse, ¿sí? Ese movimiento estudiantil va a jugarse una gran partida a partir del 73. Termina la dictadura, viene el llamado tercer gobierno peronista. Hubo muchos presidentes durante el 73 y el 76, y ese movimiento estudiantil, una parte, vio efectivamente en ese gobierno peronista una posibilidad de llevar adelante muchas de las reformas y transformaciones. La historia de ese gobierno peronista es que no las hizo, y no solo no las hizo, sino bastante rápidamente acometió una oleada represiva mucho más fuerte que la de la dictadura de Onganía, ¿sí? Y entre la esperanza del 73, un año y pico después, teníamos al terrorismo de Estado en las universidades y en las aulas, la llamada Misión Ivanišević, a partir del 74, que tiene algunos antecedentes ya con Perón vivo, ¿sí? Este corte brutal a la militancia que llevaba casi una década de luchas. En la Argentina fue una generación estudiantil y una generación de la juventud, ¿sí? que dio muchísimo, ¿sí? de enorme sacrificio, y dejó plantadas un montón de banderas y de ideas que al día de hoy, desde mi punto de vista, y creo que desde el punto de vista de todos los que estamos aquí, o muchos de los que estamos aquí seguramente, al día de hoy siguen siendo importantes, ¿sí? Siguen siendo importantes. ¿Por qué? Porque los estudiantes no solo peleamos, como ellos lo hacían también, por cuestiones, digamos, de la universidad, ¿sí? La educación. Peleamos, ¿sí? por una nueva sociedad. Y en las universidades fue uno de los lugares de formación de esa gran generación de revolucionarios de los 60 y los 70 en la Argentina. Estaba en la invitación también una pequeña reflexión, también si era posible, respecto de la juventud desde el 2001 en adelante. Yo quiero ser bastante simple respecto de esto para cerrar, no quiero abundar, porque también hay otros colegas y compañeros que van a hablar de la juventud en el escenario más presente. Pero la generación del 2001 no fue una generación formada en el kirchnerismo. Y la generación de jóvenes que en el 2001 participamos, porque esa es mi generación, ¿sí? Realmente siempre descreímos mucho de los partidos políticos patronales. Cuando yo iba a la escuela, en los años 90, el peronismo y el radicalismo no tenían nada que ofrecernos a nosotros. Pero no nada que ofrecernos en términos materiales, ni políticamente, ideológicamente. Si venía alguien y nos decía que era peronista o radical, nosotros primero desconfiábamos. Y ni hablar a partir del 2001, 2002, ¿no? Con el desplome del radicalismo en el gobierno, lo que fue el peronismo en esos primeros años de represión muy fuerte. Entonces, si a mí me preguntan, bueno, ¿qué relación podría establecer, señalar entre la militancia política juvenil y el kirchnerismo? Es que el kirchnerismo logró tener una parte de la juventud para militar para los partidos de la burguesía. Ese es el logro del kirchnerismo. Eso no se veía en la Argentina desde la explosión de la franja morada en los 80, que fue mucho más fuerte la franja morada que la cámpora, digamos, ¿sí?
Pero es importante ese dato. ¿Por qué? Porque lo que se trafica muchas veces es que la militancia política necesariamente tiene que ser en los partidos del sistema. Eso es lo que nos están diciendo. Volvieron los jóvenes a la política. Pero, escúchenme, vayan a contárselo a alguien que no vivió en este país, ¿sí? Los jóvenes hicimos política antes y durante el kirchnerismo también en contra. Ahora, la novedad es que desde los 90 hasta el kirchnerismo, ningún partido patronal, ningún partido imperialista como estos había logrado que los jóvenes vayan y digan, yo quiero unirme. Eso es lo que hicieron, ¿sí? Eso es lo que lograron en un momento. Con una construcción, y eso también es importante, organizativamente, ideológicamente, puede utilizar una metáfora, pintaron mucho sobre el óxido, ¿sí? Es decir, no hay detrás de eso una gran importancia a la formación ideológica, política. Hay más que nada una adhesión, ¿sí? Es algo que tiene unos niveles de superficialidad mucho mayores de los que parece. Y esta es quizás una de las disputas que tiene hoy ustedes y otros grupos de la juventud que son de izquierda, ¿sí? Que es avanzar hacia la construcción de una izquierda juvenil, de una juventud anticapitalista, ¿sí? Tenemos que avanzar hacia eso. Y bueno, y superar esa experiencia. Y yo creo que hay elementos, ¿sí? Para cerrar, digo, cuatro ejes que se vienen desarrollando y que son muy importantes, ¿sí? Para esa construcción. La lucha por la educación, ¿sí? Es muy importante. La lucha por los derechos de los distintos géneros y por los derechos de las mujeres, ¿sí? Hay muchísimo por hacer en ese terreno, ¿sí? La lucha antirrepresiva. Nosotros hemos notado, ¿sí? Una creciente vena represiva de parte de los canas desde que está Macri. Bueno, la lucha antirrepresiva es muy importante en ese terreno. Y la lucha laboral, ¿sí? La lucha en los lugares de trabajo, que es una lucha que se vienen dando en muchos lugares, comisiones de base. Hay que hacer crecer eso, ¿sí? Porque los trabajadores, ¿sí? Tenemos que pelear contra la burocracia sindical y contra los patrones, ¿sí? Tenemos ese doble frente. Pero yo veo en muchos lugares todavía muy aislados, jóvenes trabajadores dando peleas muy importantes. Entonces digo, esos 4 puntos muy complejos de desarrollar tienen mucho para dar para esa juventud ya del post-kirchnerismo, ¿sí? Ya de esta época de la política. Bueno, de nuevo, muchas gracias y cedo la palabra. Bueno, mi nombre es Laura Olivera, como presentaron, soy parte de familiares y amigos de Luciano Arruga. Primeramente, agradecer esta invitación en este panel con estas gratísimas figuras de luchadores en la historia de la juventud de ayer y de hoy. Y siguiendo un poco el correlato del compañero para poder hablar también un poco de Luciano Arruga, que es parte de esta juventud pobre. La idea es poder también hacer un correlato y al mismo tiempo poder ir deconstruyendo algunas cuestiones que nos van generando y que uno a veces lo va multiplicando en el discurso sin poder problematizar a veces lo que estamos diciendo cuando decimos gatillo fácil, violencia institucional, desaparición forzada en democracia. Trayendo el correlato del compañero, nos parece importante poder hacer una distinción en la niñez y adolescencia y cómo el sistema y el Estado fue viendo a esa niñez y esa adolescencia
antes y después de la dictadura, que en parte es lo que viene a generar con esta cuestión de los movimientos estudiantiles. Antes la niñez y la adolescencia, por sobre todo la niñez pobre, se bajaba una línea desde el Estado en materia de políticas que daba cuenta de que la niñez era una niñez muy débil, que los pobres había que cuidarlos, a los niños. Obviamente con todo este discurso del cual nosotros también podemos dar cuenta, con una mirada muy criminalizadora siempre, en un estado tutelar, o sea, de estos padres irresponsables que no se pueden hacer cargo, entonces viene el Estado, y el Estado con la ley de agote, que es una ley que funcionó en el sistema de promoción y protección de niños, niñas y adolescentes desde 1900 en adelante hasta el 2006, fue una ley que daba cuenta de que frente a esos padres pobres y irresponsables, el Estado tenía la garantía de poder tutelar sobre esos pibes y meterlos en hogares o en institutos de menores, hoy llamados centros de restricción de la libertad, centros socioeducativos. Lo que es real es que por más que le cambiemos los nombres, son lugares, dispositivos donde a los pibes se los priva de su libertad y no casualmente está lleno de pibes pobres. Partiendo desde ahí, después se empezó a ver a partir desde el 83 a esta niñez, por sobre todo después en los 90, en todo un correlato histórico que ustedes pueden ir haciendo en base a lo que fue hablando el compañero, de lo cual el resto de la mesa también va a dar cuenta, una niñez que se empezó a tener como peligrosa. O sea, los niños pobres resulta que no son tan pobres en el sentido de que carecen de herramientas, sino de que las pueden tener y que pueden llevar adelante acciones que de cierta forma pueden desestabilizar esas políticas públicas, políticas de abandono que se dan en los barrios. A partir de ahí se empieza a generar todo un discurso que ustedes lo pueden ver más profundamente a partir del caso Bloomberg. Una política con todos sus aparatos ideológicos, como dice Althusser, al servicio de criminalizar la pobreza. El pibe pobre era peligroso, pero era peligroso con toda una connotación de otredad negativa sobre esos pibes. O sea, el pibe era peligroso, pero el pibe adolescente pobre era mucho más peligroso porque era el famoso NN que se conoce en los barrios, ni estudia ni trabaja. Ese NN es lo que hoy va marcando a la adolescencia pobre, esa construcción de otredad negativa de el pibe que es inimputable, que comete un delito, que se droga, que es pobre, entra por una puerta y sale por la otra. Como decía en su momento, no sé si se acuerdan, Susana Jiménez cuando pasó el crimen del florista, que es de Lomas del Mirador, y ahora nos remontamos a Luciano, decía: basta de derechos humanos para los pobres, ¿dónde están nuestros derechos humanos? Acá no nos vengan a hablar de derechos humanos, hay que correr pena de muerte. O sea, esos eran los discursos que se estaban dando en ese entonces. Pena de muerte para los pibes, porque como sus derechos iban a valer más que los suyos. Entonces también se piensa los derechos humanos en términos clasistas. Y es el Estado también quien genera que esos derechos humanos en materia de política pública también se bajen de forma discriminante. Luciano Arruga era un pibe de barrio, era un pibe que entraba casi que en esta lógica de ni estudia ni trabaja, porque era un pibe que cartoneaba. Era un pibe que ayudaba a su madre con sus hermanos chiquitos en el barrio 12 de octubre de Lomas del Mirador. Mientras Luciano llevaba adelante su adolescencia, su reciente adolescencia, porque no nos olvidemos que Luciano fue desaparecido con 16 años, en el barrio
de alrededor del barrio de Luciano, porque no sé si tuvieron la oportunidad alguna vez de ir a una jornada, pero es muy chocante ver el barrio de Luciano alrededor de casas residenciales. Esos vecinos, después de lo que había pasado con el florista, se empezaron a organizar en distintas formas de organizaciones de seguridad donde le iban a pedir a Espinosa más seguridad. Y más seguridad, como ustedes saben, significa más policías. Esos vecinos, organizados en el 2007 bajo las siglas Balomi, fueron los que le fueron a pedir a Espinosa que se pusiera un destacamento, una comisaría en su barrio privilegiado, porque le daban miedo a los pobres, porque los pobres los iban a robar, porque los pobres los miraban, porque les incomodaban. Entonces Espinosa puso el destacamento de Lomas del Mirador en Indar 106. Ese destacamento, desde que estuvo ahí, no solo fue un problema para los pobres, y esto está bueno decirlo, fue un problema para los comerciantes también, para los comerciantes que pedían más seguridad, porque una vez estando ese destacamento, la Cana iba a pedir su contraprestación por la seguridad dada. Luciano, antes de desaparecer el 31 de enero del 2009, el 22 de septiembre del 2008 fue secuestrado y privado de su libertad en este destacamento. Un destacamento que en teoría solo cumplía funciones administrativas de tener una seguridad con presencia mínima. En este destacamento, que es lo que nosotros decimos siempre, funcionaba un centro de detención y tortura clandestina en tiempos de democracia. Y lo decimos con contundencia, porque el caso de Luciano y lo que le pasó a Luciano le pasó a reiterados pibes de los barrios. Luciano era un pibe pobre que se negó a robar para la policía. Una policía que le garantizaba, en esta cuestión de entran por una puerta y salen por la otra, le garantizaban en un trabajo, como se lo propusieron a Luciano, darle las garantías y el arma de que no le iba a pasar nada si robaba para ellos. Y Luciano dijo que no. Luciano puso el cuerpo y siendo, para que se entienda lo que estamos hablando, un negrito pobre, le dijo que no a la Cana. Le dijo que no iba a robar para la Cana, porque él tenía su laburo y con su laburo ayudaba a su familia. A partir de ahí, la vida de Luciano en esos meses se convirtió en una tortura. Y ese 22 de septiembre del 2008 dio cuenta de eso, porque Luciano fue privado de su libertad durante 10 horas, torturado física y psicológicamente en la cocina del destacamento, un lugar que no podía tener personas detenidas. Y por sobre todo, por si no lo saben, los menores de edad no pueden estar detenidos en las comisarías. Es ilegal. Los niños no pueden estar detenidos en las comisarías. Y si se lleva un pibe a la comisaría, automáticamente se tiene que dar aviso al fiscal y al juzgado de menores que intervenga. Vanessa y Mónica, su hermana y su madre, estaban en esa comisaría en la sala de espera mientras escuchaban cómo torturaban a Luciano en la cocina. Luciano le decía a Vanessa, sacame de acá porque me están pegando. Por esta detención arbitraria con tortura psicológica y física durante 10 horas, en mayo del 2015 se pudo llevar adelante un juicio contra el teniente Torales, donde pudimos comprobar con la lucha fehaciente de que Luciano había estado ahí, porque Luciano, después de haberlo sacado, después de haber metido a su madre en una cuestión burocrática, en la ilegalidad, porque no tenía el DNI encima y por eso no se podía llevar al pibe mientras lo torturaban, cuando Luciano salió de ahí, vos me pegaste, le dijo a Torales. Y Torales después lo amenazó encima con que le iba a volver a meter adentro. Luciano en vida pudo dar cuenta de quién le había levantado la mano y quién lo había torturado. Y gracias a Luciano
porque esto no hay que perderlo de vista. Nosotros estamos acá llevando adelante una lucha, pero quien puso el cuerpo fue Luciano. Luciano y nosotros lo defendimos en ese juicio estando con nosotros y sin estar presente. La hermana tuvo que definir qué significaba la palabra verduguear, una palabra que los pobres y los que laburamos en los barrios conocemos muy bien. ¿Qué significa verduguear? Esa tortura psicológica sobre los pibes, donde la cana te dice una y otra vez que te va a delimitar el campo en el que vos te movés. Esa tortura psicológica que viven los pibes todos los días en los barrios, que podemos vivir nosotros también saliendo a la calle, el famoso verdugueo, pero el verdugueo es una práctica sistemática sobre los pibes, que los pibes después las naturalizan, obviamente. Después de esa tortura de septiembre del 2008 hasta el 31 de enero del 2009, Luciano vivió con terror. Fue de lo que pudo dar cuenta su hermana y su madre en ese juicio. Luciano sabía que tenía los días contados porque fue lo que le había dicho la cana, por no haber robado para ellos. Entonces fue la antesala del horror porque ese 31 de enero del 2009 Luciano fue desaparecido. Y con la lucha, pese a las amenazas que recibió la familia, pese a todas las clases de torturas psicológicas que hemos sufrido en este tiempo, con la lucha logramos muchísimas cuestiones. Logramos el juicio Torales, una condena que por primera vez en tiempos de democracia daba cuenta de que un oficial de policía había torturado no solo física, sino además psicológicamente. Se contempló con la cuestión del verdugueo que Luciano había sido torturado psicológicamente, no solo con amenazas físicas, sino además con amenazas sexuales y físicas de lo que le iba a pasar. Algo terrible, estamos hablando de un pibe de 16 años. A partir de ahí, nosotros llevamos adelante una lucha por el cierre de ese destacamento. Un destacamento que cerró recién en el 2011, después de un acampe que hicimos familiares y amigos de Luciano Arruga. Y hay que tener un dato que no quiero que se me pase y que no es menor. También pudimos llevar adelante un jury contra Rosana Castelli, que fue la primer fiscal que intervino, que le dio la causa a la misma policía que había desaparecido a Luciano. Esos son los órganos judiciales que también tenemos, a veces al servicio para poder sistematizar y para poder ese gatillar fácil que tiene la cana en los barrios, siempre está legitimado por muchísimas instituciones, principalmente judiciales y decisiones políticas, para legitimar ese gatillar fácil, porque eso también es una política de Estado. A Luciano, el Estado, la política de Estado le llegó en forma de represión, porque era un pibe pobre. No le llegó de otra forma al Estado, le llegó reprimiéndolo. Y las políticas de abandono en los barrios también hay que dar cuenta. No se trata nada más de las políticas asistencialistas o de las políticas que pretenden garantizar los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes, cuando estamos hablando de que la cana y la gendarmería solo están en los barrios pobres. Porque si la inseguridad la sufren los barrios de Recoleta, de Belgrano R y los country, que se pongan ellos los gendarmes, que no los pongan en los barrios. Porque nuestros pibes valen tanto como los suyos si lo quieren dividir en una línea. Se tuvo que llevar adelante un jury porque Rosana Castelli, además de entregar la causa, con Celia Cejas y el juez Blanco, durante ese primer año se dieron el lujo de investigar a la familia. Claro, porque como la familia era pobre, había que investigarla. Y nosotros tuvimos el deber de poder dar cuenta y de poder desmembrar todos esos discursos hegemónicos tremendos que se estaban dando alrededor de un pibe pobre. Porque esta cuestión del pibe chorro está en todos los pibes. Entonces, cuando pasa algo con un pibe pobre, lo primero que se piensa es: seguro que se drogaba, seguro que estaba robando. O sea, como si todo eso pudiera justificar
el accionar de la policía o la desaparición forzada en democracia. Por ese jury todavía estamos en lucha. El destacamento logramos que se cerrara en el 2011 y a partir del 2013 nosotros tuvimos posesión de ese destacamento, donde hoy en día funciona el espacio Luciano Arruga, un espacio social y cultural que es de los pibes y que es del barrio y que pretende dar cuenta en la memoria que nosotros consideramos una memoria dinámica, que dé cuenta de lo que Luciano pasó ahí. Porque Luciano estuvo ese 22 de septiembre del 2008, pero también ese 31 de enero del 2009, antes de desaparecer. Otra cuestión fue en su momento la aparición de Luciano. También tuvimos que reponernos a la versión de que parezca un accidente. Ivane salió con contundencia a decir que eso no había sido un accidente. Tuvimos que salir y luchar de vuelta contra los discursos hegemónicos, contra los discursos que solo trataban de dar cuenta de que el pibito había cruzado mal la General Paz y que en realidad solo había sido un accidente de tránsito. No perdamos de eje que un pibe de 16 años que se negó a robar para la policía fue torturado física y psíquicamente y estuvimos, gracias al Estado, durante 5 años y 8 meses reclamando por la desaparición forzada en democracia de un pibe pobre. Y después apareció Luciano. Y después nos tuvimos que recomponer a la versión de en ese momento el señor Jorge Tellerman, que era vocero de Scioli, dando las condolencias en una carta pública a la familia de Luciano por el trágico accidente de tránsito. Y a esas versiones también nos repusimos, porque Luciano había cruzado ese 31 de enero del 2009 en la madrugada por la vía rápida de General Paz en diagonal, de la cual los testigos dan cuenta de que del lado de la provincia había un móvil policial, había un móvil de la bonaerense. Entonces el caso de Luciano Arruga podríamos decir que también está sobrevolando el caso de Ezequiel de Monti. No sé si ustedes recuerdan el caso de Ezequiel de Monti, el pibe que fue obligado a tirarse al riachuelo, que el compañero sobrevivió y él no. Entonces estamos hablando de prácticas sistemáticas de la policía. Son ellos los que deciden qué hacen con los pibes. Y sí, es una práctica sistemática hacer eso, pero también fue una práctica sistemática por parte de todas las instituciones que intervinieron garantizar, lamentablemente en tiempos de democracia, que existan mecanismos que todavía sobrevivieron de la dictadura del 76 que puedan generar la desaparición forzada en democracia de una persona. Porque como dicen los números de Correpi, a la actualidad, 4.700 pibes murieron por gatillo fácil desde la democracia ahora. Casi que la mitad de estos pibes en estos 12 años de kirchnerismo. Que casualmente, si podemos hacer un análisis, también se viene a dar con esta cuestión de esta fuerte impronta de reconstitución de las fuerzas de seguridad con policías de todos los colores, con una gendarmería bien armada, con una cana bien armada, con la maldita bonaerense. Y a la maldita bonaerense se le sumó la maldita local. Entonces ahora por cada ciudadano hay como 3 policías. Y no perdamos de eje que la policía local no la constituyen los pibes de Recoleta. La policía local fue la política pública que se instaló en los barrios. Esos barrios donde están esos pibitos que ni estudian ni trabajan, por 6 meses les garantizan que pueden ir a la cana, les dan una beca de 3.000 pesos y a los 6 meses los largan a la calle a pegarle a los mismos pibes con los que se juntaban en la esquina. Entonces eso también es perverso. Porque el Estado lo que les está garantizando a los pibes de los barrios es que o se cagan de hambre, o los caga matando la yuta, o se convierten en policías. Entonces es el control de los pobres sobre los pobres. Porque los pibes de los barrios quizás no les queda otra y tienen que ponerse en la policía local.
pero como todos sabemos, la institución de la policía les quema la mente. Entonces después ya no están del lado de los pibes, están del otro y tienen toda la fuerza para cagarlos a palos. Entonces, en todo este marco de lucha, no perdamos todas estas cuestiones que se van dando de eje, que la desaparición forzada en democracia es muy grave. Es muy grave de los números que da Correpi de 200 personas desaparecidas en democracia, entre las que tenemos a Julio López, el segundo desaparecido. Esa persona que desapareció 2 veces. Y eso es tremendo. No naturalicemos. La violencia institucional para los pobres, toda es violencia institucional. Es violencia institucional cuando los pibes no los dejan anotarse en las escuelas porque no tienen DNI, no tienen delantal. Es violencia institucional cuando la madre se tiene que levantar con sus 7 hijos para ir al hospital a las 4 de la mañana para sacarles un turno. Todo es violencia institucional. Porque la institución en sí tiene esa violencia, que son ellos los que pueden generar la identidad o la no identidad de una persona. Y son ellos los que te pueden arrebatar o no arrebatar esa identidad. Porque si nosotros limitamos la violencia institucional solo a la policía y a partir de ahí se empieza a generar un discurso de que fue un policía que se excedió de sus funciones o que hay ciertas irregularidades, no son ciertas irregularidades o un policía que se excedió en su cargo, es la institución. La institución policía está para eso, está para garantizar el privilegio de unos y pegarle a los otros, y controlar a los otros, controlar y delimitar el tiempo y el espacio de los pobres, que se mantengan en sus barrios. No es casual que en todos los barrios, como por ejemplo la 1114 de Bajo Flores, hay 2 cordones de gendarmería, que automáticamente hay un toque de queda en los barrios. Hagamos el ejercicio también de estar más seguido en los barrios, de pasar una noche en el barrio y ver qué se siente estar ahí en el barrio, porque los barrios son guetos. ¿Qué se siente cuando la gendarmería te cerca y tener que pasar por ese verdugueo constantemente cada vez que tenés que ir a laburar? Porque en los barrios conviven todos, sí, es real, en los barrios conviven todos. Las cocinas de Paco también están ahí, lo sabe Gendarmería, lo sabe la Cana, lo sabe el Estado, ¿y qué pasa? Pero bueno, el Paco es la droga de los pobres, entonces también les generamos una cuota más a los pibes, que si ni estudian, ni trabajan, ni quieren estar en la policía local, bueno, les damos una droga para que se rompan la cabeza y volvemos otra vez a girar una y otra vez. Nadie se pregunta cómo es que a un pibito de 7 años le llega un arma en la mano. ¿Por qué no nos preguntamos eso? O sea que el padre pobre, la madre pobre que tiene a cargo bocha de hijos, entre darle de comer a sus hijos y comprar un 21, va a comprar un 21 para acrecentar sus ganancias. Empecemos a pensar en eso. Si esas armas están ahí es porque alguien las puso, es porque alguien se las dio. Y son ellos los que van garantizando esa impunidad, porque los pibes no es que entran por una puerta y salen por la otra. Y no necesitan, como decía Susana Jiménez, la pena de muerte, porque en los barrios ya está instalada la pena de muerte. En los barrios una y otra vez la pena de muerte, porque los pibes en los barrios viven con la parca en la espalda. No solo la de la yuta, la del tranza, la de que no tienen cómo comer, qué comer. Entonces hay que poder problematizar y elevar un poco más estas cuestiones en la lucha en los barrios, en poder problematizarlo para afuera, que no nos quedemos en el discurso del gatillo fácil, la violencia institucional, la policía mala, el pobre es pobre pero es bueno, el pobre humilde. Cuando hablamos de empoderar, bueno, estamos hablando de hacer otra clase de transformación y otra clase de construcción. La esquina del barrio no es mala.
La esquina del barrio es ese lugar en el que de alguna forma los pibes se sienten contenidos por lo que no lo contienen el resto de las instituciones. Entonces la esquina se convierte en ese lugar donde los pibes empiezan a dar cuenta de sus experiencias y de sus cosas. Entonces la esquina no es mala. Si se juntaran un montón de pibitos de clase media, clase alta en la esquina, estaría bien. Y claro, no son peligrosos. Ahora se juntan 4 o 5 pibes con visera y es un problema. Esas imágenes tenemos que empezar a deconstruir. Y deconstruirlas implica poder hacer una cuestión en el discurso una y otra vez. Porque nosotros peleamos por una sociedad en la que Luciano no hubiese desaparecido. Y poder pelear por eso significa ponerse al hombro toda una batalla discursiva y en la práctica sobre cómo vamos a laburar y sobre cómo lo vamos a transformar. Bueno, nada, eso. Muchísimas gracias. Buenas noches, mi nombre es Alberto, soy el padre de Darío Santillán. Agradezco a los compañeros la invitación. Realmente es bueno esto de la juventud, es bueno esto de la juventud comprometida, es bueno esto que reflotemos y que demos el valor que tienen los jóvenes, ¿no? Los jóvenes que realmente, no únicamente jóvenes de escritorio, sino unos jóvenes, como recién hablaba la compañera, el compromiso de estar con los que menos tienen, que a veces no es tan fácil. El hecho de llegar a los barrios, el hecho de ver cómo se vive, el hecho de compartir, el hecho de convivir un poco con ellos, hace que esta juventud a la que uno siempre está apostando, yo apuesto a la juventud, creo que todos acá apostamos a la juventud, la importancia que tiene a futuro, ¿no? No es únicamente esta juventud, sino que también anteriormente hubo tantos compañeros como los desaparecidos, que también eran jóvenes luchadores, como Dari, como Maxi, jóvenes en los cuales no se quedaban en el discurso, no se quedaban en las palabras lindas, no se quedaban en esto de estar con lo que menos tienen, y después irse a la casa, saber que en la casa había un plato de comida calentita, un techo seguro y una buena frazada para taparse. Dari, como tantos compañeros, eligió un camino en el cual dejó lo que un laburante, o como padre, junto con su mamá, le ofrecíamos. Una comodidad, una semicomodidad dentro de lo que uno le puede dar como laborante. Dari se fue a estar con los que más tienen, con los más necesitados. No eligió la palabra estar con ellos y después volverse a su casa, sino que tomó una actitud ante la vida y ese compromiso con los que menos tienen. Esto ha llevado con el tiempo una posición de lucha muy firme, una posición de lucha con mucho convencimiento. Yo recuerdo cuando él vivía en Don Orión, en los departamentos de Don Orión, y dejó su casa para ir a vivir al barrio de La Fe. Un barrio realmente con toda clase de carencias. Un barrio en la cual se comía una vez al día y a la noche si se podía pucherear algo, se puchereaba. Y Darío eligió esa vida. Darío eligió esa vida porque en realidad es lo que él sentía. Yo siempre digo que primero cuando llegó al barrio lo miraban como un bicho raro que hacía este pibe que tenía una secundaria, que estuvo haciendo el CBC, que llegaba con su pelo largo, con su barba, para estar al lado de ellos, y no únicamente
a medida que fue pasando el tiempo, no fue únicamente lo que decía, lo que pregonaba, sino también ese convencimiento de estar al lado de lo que menos tienen. Eso de que Darío siempre hablaba de no dejar al compañero solo. Darío iba y estaba al lado de que más necesitaba, o por ahí compañeros que estaban con un bajonazo o con poca ganas de participar por la impotencia, por la bronca, por esto de ser dejado de lado por el sistema. Darío presentaba todas esas características y con el tiempo se ganó mucho el respeto de ese barrio. Ustedes saben que el 26 de junio del 2002, después de esa movilización multitudinaria en ese maldito gobierno de Dualde necesitaba demostrar hacia afuera y hacia adentro, sobre todo hacia afuera más que adentro, que realmente el poder era de él y no era de los demás, no era de los piqueteros. Entonces, qué mejor que en una marcha multitudinaria causar una represión, algunos muertos, sembrar el miedo para que las marchas no vuelvan a hacerse. Evidentemente se han equivocado porque las marchas se volvieron a hacer, se multiplicaron. Después de ese 26 de junio, seguramente ustedes habrán visto las imágenes, ustedes habrán visto cómo actuó la policía, ustedes habrán visto y habrán pensado en esto de cómo mintieron en su momento, cómo mintió Solá, cómo mintió el asesino de Fanchiotti, cómo mintió Dualde, cómo mintió el periodismo. Yo hago mucho hincapié en esto del periodismo, porque evidentemente el periodismo siempre responde a don dinero. Por eso Clarín sacó la crisis causó de un nuevo muerto, cuando la crisis no te causa de un nuevo muerto, son los malditos gobernantes que nos mandan a matar a los pibes. Y entonces, esto es lo que pasó, esto es lo que nosotros venimos reclamando hace 14 años, la complicidad entre la política, la justicia y la policía. No hay que olvidarse que mientras Fanchiotti zamarregaba a mi hijo en la estación, tranquilamente dijo, no tenía un pequeño corte tras la oreja, y dijo, él está herido como yo, no sé de qué se quejan. O después las palabras que dijo, yo no estuve en la estación. Después la felicitación de Felipe Solá a este pedazo de asesino, prometiéndole un cargo más alto. Esto, o las palabras, cuando Lolita Cortiña lo llama a Solá preguntándole por qué semejante cacería, por qué semejante represión, Solá le dijo a Lolita Cortiña, que lo había llamado de la casa de madre, que no se preocupe, Nora, es una pelea entre los pobres que están matando entre ellos. No hay que olvidarse de que también dijeron de que en la estación habían encontrado armas tumberas. Entonces, todo esto que tenía prevenido el gobierno, porque todos bajaron la misma línea, se cae cuando hay dos personas muy valientes, dos personas, uno de ellos un fotógrafo que lograba realmente las fotos, y realmente él podría haber hecho una diferencia, porque él sacó la foto cuando estaban fusilando a mi hijo adentro de la estación. Ese fotógrafo es el ruso Kowalewski, y el otro fotógrafo es Pepe Mateos. Esto es buenas imágenes, o recordar lo que pasó ahí adentro. Y realmente, ante la presentación de estos fotógrafos que no sabían a quién darle las fotos, en ese momento era el diario más creíble, era Página 12, y se la dieron a Página 12. Y ahí es cuando se cae la versión del gobierno. Ahí cuando Solá empieza a decir, Fanchiotti me mintió, entonces toda la perogrullada y computez que dijeron los políticos en su momento, ¿no? Esto de se enfrentaron entre ellos. Yo creo que en esto hemos conseguido, por esto el darle el valor a las cosas que uno consigue, ¿no? Porque a veces uno en esto de seguir buscando y ante la falta del acompañamiento de la justicia, ante la falta del acompañamiento de la política,
ante la falta de este pedazo de Néstor, ¿no? Por no decir otra cosa, cuando me recibió en la Casa Rosada colmándome la espalda diciéndome: señor Santillán, quédese tranquilo, que el político que está involucrado en la masacre de Avellaneda va a ser castigado, yo voy a hacer todo lo que tenga que hacer, quédese tranquilo. Bien, pasó el tiempo, viene el juzgamiento a Fanquetti y Acosta, y durante esos largos 8 meses, en los cuales lo vi morir a mi hijo miles de veces, ante cualquier gendarme, cualquier prefectura, cualquiera de las 4 fuerzas que actuaron en la represión, siempre pasaban las imágenes de Darío y siempre pasaban las imágenes que yo entiendo, para mi compadre son dolorosas, son terribles, pero también entiendo que esas imágenes también se tienen que pasar, no únicamente en tribunales, sino que también hay que pasarlas una vez y 2 veces, y nos duele y nos parte el alma, pero también es para que se instale en la memoria colectiva cómo actuó el gobierno en su momento. En ese momento el gobierno, bueno, ha actuado de la manera más terrible, ¿no? Pues otra de las cosas que esto de buscar hacia adelante lo que todavía falta, pero a veces nos olvidamos un poquito las cosas que hemos conseguido. Nosotros hemos conseguido por primera vez que un comisario general le den cadena perpetua. Digo por primera vez porque siempre ha habido varios comisarios que han matado a compañeros en algunas distintas marchas, y nosotros hemos conseguido que a Fanquetti y al Coba Costa le den una cadena perpetua. Pero la cadena perpetua, yo no digo que la justicia fue la que llevó adelante la cadena perpetua. Yo sostengo que la cadena perpetua se la llevó porque nosotros pusimos la gente en las calles, o sea, nosotros nos pusimos, la gente por propia iniciativa nos acompañó, y cuando hablamos de la juventud, esa hermosa juventud, esa juventud que cuando jugaban a Fanquetti nos ha acompañado una cantidad increíble de militantes, esa juventud que se comió casi un mes de acampe enfrente de los tribunales para meter presión, buscar de meter presión de la manera que podamos. Pero eso mismo, yo considero que la justicia, si no hubiese sido por el acompañamiento que hemos tenido como familiares, por la militancia, por una parte de la sociedad, esto iba a quedar como un enfrentamiento entre piqueteros y se mataron entre ellos. Por eso, las cosas que hemos conseguido hay que ponerlas a la luz. La condena a Fanquetti, el hecho de que Duhalde sea un cadáver político, que no pueda caminar tranquilo, el hecho que Solá tampoco pueda caminar tranquilo, el hecho de que Llenot tampoco pueda caminar tranquilo, el hecho que Duhalde tampoco, el hecho que todos los responsables de la masacre de Avellaneda, y a veces se le hacen escrache, se lo va a buscar, y muchas veces no se sale, ¿no? Porque a la política no le conviene, porque a los grandes medios no les conviene, porque quieren que seamos invisibles, porque quieren que el caso de Darío y Maxi quede en el olvido, porque ellos consideran de que la justicia considera que esto tiene que quedar como un mero hecho policial, y no fue un mero hecho policial, no fue que a Fanquetti se le salió un tornillo y se le dio por ir y matar. No, esto es algo pergeñado por el Estado, y tenemos un Estado que te tiene que proteger, y si tenemos un Estado que no te protege, y si tenemos un Estado que te mata, los crímenes son de lesa humanidad y son crímenes no tienen que prescribir con el tiempo, porque la idea de ellos están jugando con nosotros en que las cosas prescriban en el tiempo y que la causa se caiga. Por eso mismo, esto, de tener un Estado que te mate y tener un Estado que realmente está haciendo lo imposible para que prescriba la causa, una de las luchas es esa, que sea como... Esto es de lesa humanidad, por eso mismo, si lesa humanidad no tiene que prescribir. Esto de también recordar las cosas que uno consigue y aferrarnos y ponernos más fuerte, es también el hecho de haber conseguido cambiar el nombre de la estación, el hecho de bajar un genocida como Avellaneda y subir el nombre de Darío Santiciani y Maximiliano Costecchi. Es un logro de la puta madre, es un logro que la historia quizás no juzgue nunca a lo que llevaron adelante. Ahí está la parte en que yo digo, la historia los condena, ¿no? La historia los condena porque todos sabemos de que lo que pasó ahí no hubiese sido si hubiese sido por orden nacional,
por el gobierno nacional y un por el gobierno provincial. En todo esto, nosotros seguimos la lucha, seguimos bancándonos las barrabasadas, a veces las burladas. Una de las burlas que nos hizo el gobierno es cuando se cumplían 10 años de la muerte de Darío Maxi, a Fanchetti y a Costa les permiten un cambio de cárcel. Entonces ya de por sí estaban en cárceles extramuro y los llevan a una cárcel con régimen semiabierto. Un régimen semiabierto quiere decir las posibilidades de tener mucho más visitas, las posibilidades de poder salir, las posibilidades de que cuando nosotros fuimos y escrachamos, de repente yo no podía creer, porque no había un muro, porque lo que había era un alambre hacia los costados, enfrente lo que había era una tranquera, y hacia el fondo lo único que podía llegar a ver eran unas pequeñas casitas con un césped hermoso, en realidad parecía más un country que una cárcel. Por eso mismo, en todo esto, nunca bajamos los brazos. En todo esto resalto la compañía, siempre, de todos los militantes. Y eso es el rol que tiene esto la juventud también, ¿no? Porque Darío era un pibe como ustedes, Darío tenía sueños como ustedes, y Darío se consideraba, siempre lo digo, Darío se consideraba parte de la sangre de los caídos. Y yo considero que muchos de los jóvenes que hoy levantan la bandera de Darío, o preguntan quién es Darío, o quieren interiorizarse y acompañar esta lucha, ¿no? Yo creo también que esos jóvenes, ellos también se consideran parte de la sangre derramada por Darío y por Maxi. En estos largos tiempos nunca hemos tenido el acompañamiento de la justicia. En estos largos tiempos el fiscal Osorio, que lleva la causa federal contra Rucao, Duarte y los demás, consideró en el año 2010 que no había nada más para investigar. Entonces archivó la causa, se la pasa al juez Lijo, el juez Lijo archiva la causa, nos reunimos con Lijo y ante la pregunta si había leído la causa y por qué la archivó, dijo no, que directamente él la había archivado y que no la había leído. Por eso cuando sostengo de que no tenemos el acompañamiento de la justicia, esto es más que claro, Nosotros desde el año 2010 venimos luchando 4 años largos, 4 años duros para el desarchivo de la causa. En el 2014, a fin de 2014, conseguimos el desarchivo de la causa. Cuando empezamos a tener las nuevas reuniones con el Camerón de Fiscal, en realidad lo que... Y te da mucha bronca y te genera mucha impotencia, ¿no? Porque tanto el juez como la fiscal lo que nos pedía a nosotros era que sigamos presentando pruebas. Nosotros, ¿no? Los que somos víctimas teníamos que hacer el trabajo que tiene que hacer la justicia. En todo esto hemos conseguido con mucho laburo presentar testimonios. Primero la fiscal, los primeros 4 testimonios dijo que no servían porque decían más de lo mismo y no había nada que apunte hacia arriba, hacia los verdaderos asesinos. Entonces, cuando va a declarar la borde del intendente de Avellaneda, entonces le da a la fiscal nombre, apellido, las amenazas recibidas, que se calle la boca, que no permita que salga un video. Entonces, la fiscal en vez de agarrar ese camino que le estaba marcando la borra, que estaba diciendo usted quiere un nombre, un apellido, acá los tiene, la fiscal ¿qué es lo que hace? Convoca a los directores del Hospital Fiorito, cuando nosotros sabíamos que los directores del Hospital Fiorito sabíamos la respuesta, ¿no? En esto del Hospital Fiorito me refiero a que el por qué, si había una orden de las camas, de dejar camas vacías. Tanto la directora como el director lo negaron rotundamente. Por eso la fiscal tiene eso de la primera vez que mueve un poquito para hacer algo,
convoca a dos personas que realmente no van a ayudar para que esto se rompa, para que esto que estamos buscando durante tanto tiempo, que se rompa esta maldita injusticia, que se rompa esta maldita pared que nos permite de llegar a la verdad, ¿no? Porque en todo esto yo he perdido un hijo y realmente no es fácil asimilarlo, porque a veces es mucho lo que pasa a uno como padre, pero también te genera todavía más impotencia y más dolor todavía cuando vos sabés que los responsables intelectuales de la masacre de Avellaneda lo ves presentándose en distintos programas de televisión como si fuese una buena alternativa para esta democracia. Por eso mismo esto de buscar por todas las maneras posibles justicia, sé que va a ser difícil conseguir, pero evidentemente esto de que tantos jóvenes caídos como Darío y tantos jóvenes que se suman a la lucha, tantos jóvenes, como decía Darío, cuando ellos salían a marchar y los chiquitos se quedaban en los barrios jugando a ser piqueteros, Darío decía de que esos pequeños pibes que están jugando a ser piqueteros van a ser los luchadores mañana. Y es verdad, hace 14 años que no está Darío y hay pibes que tienen 18, 19, 20 años y están enrolados en esta lucha, ¿no? Por eso mismo no hay ninguna posibilidad que nos corramos, no hay ninguna posibilidad que los dejemos tranquilos, no va a haber ninguna posibilidad, porque lo vamos a ir a buscar, porque lo vamos a ir a escrachar, y porque lo que más tenemos nosotros es las calles son nuestras. Si nosotros no estamos en las calles, esto siempre va a ser lo mismo. Por eso yo lo quiero convocar, ¿no? Yo lo quiero convocar para este 26, porque ya harto de esta injusticia, harto de esta provocación desde el lado del gobierno y desde el lado de la política, este 26 vamos a cortar el puente Pueyrredón. Y entonces ahí, si vienen con el protocolo antipiquete, se pueden ir a la puta madre que los parió, porque nosotros vamos a estar ahí honrando a Darío, honrando a Masi y señalando a los culpables y diciendo que la fiscal mueva un poco más el culo, igual que el juez Lijo, que tenga que hacer lo que tenga que hacer y que de una vez por todas tengamos estos políticos de mierda presos, porque si metemos alguna vez uno de estos políticos asesinos presos, sabemos los que van a venir después, se van a tener que cuidar mucho. Por eso vuelvo a reiterar, las calles son nuestras y la única manera que tenemos nosotros de lograr justicia es en base a presión, en base a escache, en base a cortar la ruta y las calles y poner lo que sabemos, lo que tenemos que poner. Por eso mismo hay tantas personas para honrar, tantas personas para recordar, pero por eso mismo esto no ha caído en el olvido de Darío y de Maxi, porque también atrás de todo esto hay muchísimos compañeros, pero también hay una juventud inmensa que sigue los caminos que nos dejaron marcados tantos y tantas personas que se merecen el mayor de los respetos. Por eso mismo una cuestión de honradez, una cuestión de orgullo. Los esperamos y listo. Nosotros siempre vamos a estar en las calles. Espero que cada vez seamos más que estamos en las calles para realmente fijar bien la posición como la estamos fijando y redoblar la apuesta a que esto cambie. Les agradezco inmensamente.
llamo Vicente Cito Lema. Ahora hablo. Hola. Repito, buenas noches, compañeras y compañeros. Yo me llamo Vicente Cito Lema. ¿Qué ha pasado aquí? Hemos escuchado a un compañero del campo de la universidad que precisamente, y dentro del marco de tiempo posible, organizó su exposición a partir de lo que podríamos llamar básicamente el rol de los jóvenes y de sus luchas y de su protagonismo y de su subjetividad, pero también acotado, ahí puso su eje de lo que podríamos llamar la juventud de la universidad. Y ahí nos remonta en nuestro país a la reforma universitaria de 1918 con Diodoro Roca, y a lo que se puede decir que está pasando hoy en la realidad social y política argentina, pero siempre, tal como nos habían convocado, a partir de un eje en lo que son básicamente gente ligada al mundo de la educación, al mundo de la universidad. Pero luego escuchamos otros dos testimonios donde la pasión amorosa, el recuerdo vivo, el amor, la necesidad de que exista lo justo, aparecieron con toda la potencia que tienen las almas nobles. Y escuchamos a una compañera que no tiene un vínculo directo con el compañero Arruga, con ese joven compañero, pero cargó con una potente pasión su compromiso con lo que significa Arruga, lo que significa la muerte que sufrió, lo que significa la manera en que lo mataron y la manera en que se ocultó su muerte y la manera como el Estado y los medios de comunicación responden ante esas muertes, protagonizan esas muertes, ocultan esas muertes, desvirtúan la razón de los hechos y las consecuencias en los marcos de lo que podríamos llamar la legalidad constitucional. Y también mi entrañable amigo Alberto Santillán, hablando de un ejemplo social, político y en mi criterio sobre todo ético, que es capaz de constituir un hito en la cultura y en la civilización de lo que hoy es nuestro país. Porque tenemos sobre la espalda muchos testimonios, muchos compañeros caídos, y de golpe en tantas muertes se nos confunden y a veces ya no sabemos a quién recordamos de tantos recuerdos. Pero también es cierto que aún en esa sinfonía gigantesca de dolor, y de dolor que no cesa, y de dolor que está vivo, vemos que la figura de Darío Santillán marca una presencia muy especial. También la de Arruga es una marca muy especial. Hasta podría decir, cada muerto es una marca muy especial, cada luchador es una marca muy especial, pero hay veces en ese universo de marcas y de señales y de símbolos y de recuerdos y de dolores que nos inundan y que parecen que no tienen fin,
porque la vida por suerte no tiene fin y el dolor es parte de la vida y la lucha es parte de la vida y lo justo y lo injusto estarán presentes en nuestras vidas mientras siga, por sobre todo, estando vigente algo que hay que nombrar porque es el marco referencial de todo. O cuando se habla de la institución policial como un espacio propio de muerte. ¿Será así y para siempre? Por lo menos, al menos, a esta altura de mi vida, de mis trabajos, de mis estudios y de poner el cuerpo, puedo decir que algo más que una sospecha nietzscheana, algo más concreto tengo sobre mi espalda, y es el saber que no se le puede pedir con seriedad intelectual y con seriedad ante la vida y ante la búsqueda de la verdad, si quiere ser coherente con la propia verdad, pedirle peras al olmo, es decir, pedirles a las estructuras del capitalismo que sean amorosas y justas. O alguien puede pedir a una policía del capitalismo que respete la vida, a no mentirnos, compañeros. Porque en el capitalismo la policía es una institución para la muerte y habrá que hacerse cargo porque entramos en zonas difíciles, porque si queremos reflexionar en serio y corremos el riesgo de ser inoportunos y de hablar hasta si se quiere de más en este momento en que pareciera que cuidar la lengua es la primera obligación. Y yo ya llegué a una edad en que cuidar la lengua, más que una obligación, sinceramente me parece una cobardía que ya no me puedo dar. Prefiero ser inoportuno, prefiero estar descolocado, prefiero pedir más de lo que se puede pedir. Pero yo no puedo, sinceramente, pedir, por más que acompañe todas las marchas, todos los pedidos, todas las luchas por Santillán, por Costequi, por Arruga, como ayer también estuve con los poquísimos compañeros que fuimos a la fábrica RB en Martínez para acompañar a esos trabajadores que pedían entrar en la fábrica que les corresponde, y no éramos más de 50 personas y del otro lado estaban apuntándonos con armas largas más de 200 policías. ¿Y qué puedo pedirle yo a este mundo que no sea que me reciban con 200 policías, aunque seamos 50 pocas personas acompañando a los trabajadores para su fábrica, que lo maten a Arruga, cuando un muchacho humildísimo, con la humilde conciencia de los humildes, con la fuerza de lo que llegó, con el pensamiento que pudo labrar, porque la conciencia no persiste, la conciencia es una ardua tarea que debe elegirse día a día, con actos, con experiencias, pero también con lectura. Todo eso que desde el día del nacimiento le fue birlado al compañero Arruga, porque era pobre entre los pobres y porque no viene el Espíritu Santo a llenar la conciencia que los derechos humanos nos deben dar específicamente desde el asegurar la dignidad de la vida. Y el estudio es un momento fundante de esa dignidad de la vida. Ese privilegio que tienen ustedes, que tengo yo, y que debemos sacarle el jugo que se merece. Porque no formarse como corresponde cuando gozamos de ese privilegio, más que una equivocación, me suena a canallada. Porque uno, si tiene el privilegio de formarse para la disputa, debe formarse porque hay que disputar todo. Cada palabra se disputa, cada concepto se disputa, porque el que cede en el lenguaje cede en la realidad. Y yo no cedo. Y en la democracia no le voy a pedir lo que la democracia no es. Porque la democracia burguesa no nació para asegurar la justicia de las mayorías sociales, nació para asegurar la potencia de los poderosos. Porque una verdadera democracia, y no está mal volver a leer a Aristóteles,
La cosa que califica la democracia es que el poder lo tienen los pobres. Y yo desde que nací vivo en una Argentina donde nunca el poder ni siquiera rozó el pie de un pobre. Y no hubo nunca democracia. Nunca existió democracia en este país. Y no estuve tocando la lira en épocas de la dictadura militar, porque toda nuestra generación, o mejor dicho, buena parte de nuestra generación, peleó de todas las formas. Y cuando digo todas las formas, digo todas las formas en defensa de un orden constitucional y soñando con una democracia que nunca conocimos, pero que será, porque para nosotros la democracia es una utopía, algo que será, que no tiene espacio, pero que lo tendrá, no es una ilusión, eso que hacemos para no mirar la realidad. Y nosotros tenemos un orden constitucional, eso sí, pero democracia no. Y el orden constitucional es el único espacio donde uno puede exigir, pelear día a día para que las cosas sean mejores, pero serán mejores dentro de este orden que no es democrático, porque pedirle que este orden constitucional mágicamente se transforme en orden democrático no es coherente, compañero, no es serio intelectualmente y tampoco político, es cobarde. Hay que hacerse cargo, porque esto es así. En la historia argentina la policía fue todos los días, de todos los años, de lo que es hoy. Cada época está llena de páginas de abusos policiales. Cada diario y cada época puede contar, testimoniar, si esos diarios son decentes, y en general no lo son, pero la prensa alternativa, desde anarquistas, socialistas, comunistas y peronistas revolucionarios, porque, compañeros, a no equivocarse, esta historia también está llena de compañeros que están enterrados y desaparecidos por haber peleado contra el sistema. Y nosotros a los compañeros en la lucha no los distinguimos como que unos son buenos y otros son malos, porque también hay muchos que se ponen la camiseta de izquierda y nunca carajo los vi en la calle peleando duramente cuando hay que pelear. Y sí me consta la cantidad de compañeros peronistas enterrados o no enterrados, vejados, asesinados. Soy uno de los pocos abogados vivos que tuvo a su cargo la defensa de los compañeros de Trelew. A mí nadie me hace el cuento. Yo enterré, mitad eran de los Monti y de la FARC y la otra mitad eran de LER. Y quisieron ser enterrados juntos porque se escaparon juntos, porque enfrentaron al poder juntos. No me vengan con falsas divisiones. Nadie es dueño de la verdad revolucionaria ni de la lucha. Más fraternidad para los compañeros y más dureza contra los verdaderos enemigos. Si no mentimos, somos cobardes, porque la mentira es para los cobardes. Basta de tanta fácil cosa contra los compañeros peronistas. Los respeto y los defiendo, porque peleé con ellos. Por supuesto, también se llamaban socialistas, muchos traidores del socialismo. También hoy se llaman socialistas. Y si se llaman peronistas, muchos traidores, el peronismo está lleno de traidores. Pero mis compañeros de alma, Paco Urondo, Rodolfo Walsh, ¿qué carajo eran? Eran peronistas y los respeto. Y hay muchos socialistas de ayer y de hoy que de socialistas ni tienen el papel con que debían haberse lavado el culo por las cobardías que tenían cada vez que había que defender en la calle una causa. ¿Y qué carajo van a hacer con su vida? ¿O creen que van a ser jóvenes para siempre? ¿O creen que la juventud es una ideología?
Bueno, que cada uno primero que responda por sí. Bastante que a esta edad me haga cargo de mí, que ya es bastante difícil. Pero tendrán que hacerse cargo. Porque ninguna juventud es eterna. No. Podré estar con los compañeros trabajadores en la lluvia de ayer y con los 200 policías, y estoy acá y estaré en todo lugar donde todavía puedo ser útil. Pero los 76 años pesan sobre la espalda. Y sé que esta no es mi época. Aunque pueda decir que todas son mis épocas, especialmente estando en una universidad, hay algo de fondo. Me emociona estar sentado al lado de Alberto, siempre me emociona. Me es grato escuchar a un compañero docente que toma ese lugar de juventud, pero de formación que tuve, y realmente estoy muy bien de estar por la compañera, que alguna vez fue estudiante mío, cuando yo era rector, y verle, en su caso, algo que para mí es fantástico, como una compañera puede sentir como propio un dolor que en principio no está en su cuerpo, que llegó a su cuerpo, que es mejor a veces que el propio dolor en el cuerpo, porque ese dolor es como un dolor natural. Y cuando uno tiene un hijo enfermo y sufre, y en el caso de Alberto tener un hijo muerto es como para volverse loco, insoportable. Hay dolores que no se pueden pensar. Y en el caso de ella es un ejemplo, porque la miro y puedo mirarlos a ustedes, es cómo realmente se puede sentir como propio el dolor nada más que de un compañero, que tampoco era del todo compañero, porque no era compañero de ella. Ella se hizo cargo de un dolor tremendo que era de otro. Eso es un acto de ética, es un acto político en los resultados, pero primigeniamente es un profundísimo acto de ética humana. Como al principio, ahí en casi las primeras palabras, yo hablé del profundo acto ético de Darío Santillán. Yo lo cuento en el libro que he escrito sobre Darío. Era la cabeza de esa marcha, de esa resistencia, de ese protagonismo activo contra el orden del momento en busca del amor justo. Él tenía un montón de responsabilidades, pero le cuentan, porque es bueno que se sepan estas cosas, que hay un compañero al que ni siquiera conocía personalmente, era un compañero nuevo y que empezaba la lucha cuando Darío ya, a pesar de su juventud, era directamente el mayor responsable en ese momento histórico de esa lucha, en ese lugar, en ese espacio. La policía lo sabía, no fue casualidad, lo buscaron. Había que reprimir, si no se puede reprimir a todos, el enemigo es inteligente, elige, marcando a Darío, matándolo a Darío, se curaba anticipadamente para que no hubiera tantos otros Daríos. Sabían a quién matar. Y Darío, que en principio tenía la obligación de hacerse cargo de la retirada, porque hay una responsabilidad de los revolucionarios, hay un plan por si ganás, hay un plan para ganar, pero también hay un plan para retroceder, porque en toda lucha se gana y se pierde, y hay que tener la coherencia y el coraje de avanzar, pero también cuando hace falta organizar la resistencia y volver y retroceder algunos pasos para luego dar el salto hacia adelante, tener la responsabilidad ética de llevarte a la mayor cantidad de compañeros de la mejor manera en que llegaron. Los revolucionarios
y hasta corro el peligro de decir yo también, nunca fuimos loquitos sueltos. No, eso es una cosa que algún cobarde o mentiroso inteligente cargó sobre nuestra mochila. Nada de loquitos sueltos. Siempre había una idea hacia dónde íbamos, cómo llegábamos y cómo nos íbamos cuando era necesario. Nunca luchamos por la muerte, luchamos por la vida, y luchar por la vida te pone en un peligro tan grande que tenés que cuidar tu vida, y mucho más si vas en serio a la lucha, la vida de tus compañeros. Y miren a Darío con toda esa responsabilidad, pero entrando de pronto en la estación de tren, porque le dicen hay un compañero mal herido, y se acerca y lo ve, y él no es médico, él no puede hacer nada por curarlo, pero lo ve sufrir, lo ve en soledad, y le toma la mano. Y como militante político, como responsable de la retirada, tal vez lo mejor técnicamente, lo podemos decir, era que lo dejara y que saliera a la calle a tratar de volver a reorganizar esa retirada cuando los perros del orden disparaban a matar, cebados como se ceban. Pero lo miró en los ojos al compañero herido y vio que se iba de la vida. ¿Y acaso pensó, no puede irse en soledad? Y le tomó la mano y se quedó inútilmente, según una lectura, y amorosamente y responsablemente, según otra lectura, para que no muriera solo. ¿Y qué logró? Su muerte, también su muerte. ¿O alguien quiere pedirle a esta estructura de muerte, que insisto en llamarla, tiene un nombre, capitalismo, actos de vida de quienes están allí para la muerte? Pasó lo que tenía que pasar, y deberá pasar lo que debe pasar. Primero, no olvidar ni a Ruga, ni a Darío, ni a Maxi, ni a la gigantesca cantidad de muertos que llevamos en la historia argentina sobre la espalda. Ahora que se habla del bicentenario, nosotros podemos hablar del bicentenario de nuestros muertos, pero también del bicentenario de nuestros triunfos, porque triunfó Arruga, enseñó que aunque Marx tenga razón y que la conciencia no persiste, él que no tenía la formación de la conciencia y ningún Espíritu Santo bajó sobre su alma, tuvo la conciencia de decir, yo no robo para los canas, así de simple. Y se ganó la muerte, porque también la muerte digna de los que no mueren se gana. Y Darío se equivocó, porque su responsabilidad de jefe inmediato era hacerse cargo de la retirada general, y eligió a uno. Pero ahí se irguió en algo que es fundamental para todos nosotros, y especialmente para ustedes que tienen más obligación que yo, 2 años de vida por delante. Es que el cuento de que la política va por un lado y la ética por el otro es un verso y no un poema, que eso es algo digno. Es un verso, es una mentira, es una justificación. Y ahí funda en los hechos y con el cuerpo un desafío a seguir. Se puede pelear por lo justo, se puede tener conciencia política como la tuvo Darío Santillán
y también se puede tener un amor gigantesco por el otro, no un amor abstracto, un amor concreto, un acto de amor que se exige y que dura un instante, y como todo instante puede ser eterno. Porque en ese instante en que Darío decide quedarse ahí y tomarlo de la mano, empezaba a construir una ética revolucionaria que nos marca el camino a todos, especialmente a ustedes, jóvenes, tan jóvenes como Darío, tan jóvenes como los compañeros de Trelew, tan jóvenes que si no cumplen con el mandato de la vida, malditos serán para siempre. Porque este país sufrió demasiado para que una generación como ustedes, que son vanguardia, porque somos pocos, porque no hay tantos jóvenes que salgan a la vida a luchar, a practicar la exigencia del día a día, son lo que tenemos. Yo soy lo poco que queda, que no es gran cosa. Y ustedes tampoco son gran cosa, nadie es gran cosa. Somos lo que somos, no somos ni héroes, ni mártires, ni ángeles. Pero nos hacemos cargo del desafío. De un lado, ellos, los de la muerte. De otro lado, con déficit, con todas nuestras tristezas, con todo lo que hay que estudiar, con todo lo que hay que luchar, con todo lo que hay que construir amorosamente y con respeto por cada compañero. Lo que queda por construir es un mundo nuevo, una sociedad nueva. Nosotros la llamábamos socialista. Ustedes tienen el derecho a ponerle el nombre, el concepto y llenarla del contenido que cada generación que pone el cuerpo tiene el derecho a nombrar, a resignificar, a construir, a marcar. Llamen a su construcción como les parezca mejor, pero no olviden que como hizo Darío, el amor está presente en nuestros actos, aunque suene a romanticismo barato. No es romanticismo. Sin amor la revolución tampoco tendrá sentido. Y sin ética nos confundiremos con los que hacen de la revolución la excusa para sacar afuera no lo mejor de sí, sino otra apetencia de poder como esas que tanto abundan y tanto daño nos han hecho a lo largo de la historia. Mientras luchen, los amo. Mientras sigan firmes, los amo. Amen también a ustedes la lucha que los espera y amen a cada compañero con toda pasión. Esto es lo que somos. Muchas gracias.